cuéntanos cómo es el proceso de comprarse una casa en 2 días. Pues necesitas tener una parcela, ¿vale? Ahora sí que, bueno, eso ya lo contaré más adelante, pero bueno, necesitas en principio tener una parcela. Dependiendo del tipo de parcela, te damos una orientación u otra, ¿vale? O sea, tenemos que orientarte un poco hacia dónde puedes ir. Y a partir de ahí, si es una parcela urbanizable, que puedes edificar cualquier tipo de vivienda, hacemos un estudio previo, pues desde que los camiones pueden entrar. Igual el terreno está súper bien, pero un tráiler no te gira la curva de un kilómetro atrás, entonces pues no puedes, ¿vale? Claro. Que cabe la vivienda, que respetas los lindes, que eso es más tema normativo. Ahí quería preguntarte, perdona por interrumpir. Sí, no. Imagínate una clienta o un cliente que tiene un solar, ¿no? Vale. En medio de Valencia o en medio de Madrid. Claro, ahí qué viabilidad tenéis, ¿no? Tendríais que estudiar ese transporte Claro. de la casa, ¿no? Claro. Sí, a ver, normalmente por transporte no suele haber mucho problema y por normativa al final si te consigues adaptar, o sea, a lo mejor si estás encerrado entre 2 edificios y quieres construir un edificio, pues ahí es un poco más difícil. Pues, es que las normativas son muy, depende de cada localidad, Sí, son muy variables, exacto. ¿vale? Entonces, ahí sería un pelín más difícil, pero bueno, han habido casos que, de hecho, voy a hacer una vivienda ahora en Aldaya que va justo entre 2 edificios. Entonces, es como un edificio. Entonces, pues ahí se ha podido hacer. Pero igual hay otras parcelas o otros terrenos que son más cortos y no cabe el contenedor o no podemos descargar. Claro. O sea, Al puede final pasar. son medidas fijas, me refiero. Son contenedores, Sí, entonces tiene que sí. ser como múltiplo de... A lo mejor te cabe un contenedor, pero 2 ya no. Claro, de largo podemos cortar. Es decir, tienes 12 metros de largo máximo, o 12 y pico, podrías cortar a 10, a 7, pero de ancho no. Claro. Entonces, hay parcelas que te exigen que sea todo un ancho. Claro. Entonces ahí pues estás Claro. jodido. Sí, estás comprometido. ¿Sabes? Entonces habría que buscar una solución. Claro. ¿Qué viabilidad de tipo de terreno estamos hablando? Porque vi en un podcast en el que participas, también una entrevista, mejor dicho, que os enfrentabais a un terreno rústico o a terreno urbano, pero el terreno urbano sí que exigía, por ejemplo, tener una recubierta, ¿no? De un revestimiento adicional, Sí, ¿no? claro. O sea, ese tipo de normativa es la variable, no solo el tamaño también. Claro, una cosa es el CTE, ¿vale? Que eso es código técnico de edificación, que lo tienes que utilizar para cualquier construcción que hagas. O sea, da igual lo que ladrillo, hormigón prefabricado, o sea, hormigón de planta, todo lo que necesites. O sea, lo que quieres construir necesitas cumplir el CTE. Y luego en terreno rústico, dependiendo la normativa, legislación y demás, hay un poco de vacío legal también en algunos sentidos. Te dicen que cada 10.000 metros puedes meter una casa y demás. Entonces nosotros lo que hacemos en rústico es muy sencillo, hacemos una vivienda móvil, ¿vale? Para que no se considere edificación. Y que, o sea, claro, es que yo quería llegar ahí porque es un incentivo que yo siempre he escuchado a las viviendas prefabricadas y demás es que no hace falta construirlas en terreno urbanizable, puede ser en terreno rústico. Claro. Y tiene esa condición. Es que es un vacío legal, porque no es que sea vacío legal, es que en muchos sitios se pone un poco más exigente. Claro, no hay ninguna no. regla y en otras sí, ¿no? Claro, y por en otros ejemplo, sí. nunca vas a poder escriturar en rústico una vivienda como tal. Ya. ¿Vale? Entonces la gente no busca escriturar, la gente busca que al final compra una parcela rústica económica, 10.000, 15.000, 20.000, Claro. 30.000 euros, y se pone su casa y ya está, se hace autosuficiente. O sea, es decir, no necesito que me den luz ni agua, porque los rústicos no suelen tener luz. Por ejemplo, agua sí que suelen tener de río y demás, pero no suelen tener luz. Entonces lo que hacemos es hacer un proyecto autosuficiente y que se pueda mover. Es decir, si tú demuestras que la vivienda es móvil, en teoría no estás edificando y puedes... O sea, no está cimentada en el suelo. No. Ostras, eso Pero, no lo sabía. o sea, vale, ¿y hasta qué punto yo puedo decir, mira, me quiero comprar esta casa y voy a vivir aquí 40 años? O sea, Es como una perfectamente. vivienda tradicional. O sea, no tiene ninguna desventaja. ¿Por qué va a tener? No sé. Estás hablando con el jefe de ventas de 2 días con no soy Tainer, no vas a ganar, tío. No soy arquitecto, Sí, pero... Lo sé, pero ¿qué desventaja tendrías de vivir aquí? Ahora estamos aquí 40 años. No, ya. Sí, no, ¿De pero, quién por te ejemplo, fías? ¿De ¿qué, un o sea, ¿qué arquitecto? implica que una vivienda no esté cimentada, por ejemplo? O sea, que no esté, o sea, que no esté anclada no Eso. significa que no esté cimentada. Es decir, esto es una vivienda. Lo que pasa es que la forma legal de que yo puedo vender es un producto, no es una vivienda. Pero al final está hecha con las mismas características que una vivienda en un terreno urbanizable. O sea, no deja de ser una vivienda. Vale, es una cosa legal. Sí. Construcción de la cual me acabo de dar cuenta de que no tengo tanta idea. No, coño, es normal. Pero son dudas que surgen. Sí. O sea, por ejemplo, mucha gente me dice, oye, ¿cuánto dura esta casa? ¿Y cuánto dura tu casa? ¿Lo sabes? No. O sea, sí, puedes tener un mantenimiento, puedes pintar cada X tiempo y demás, pero es que al final tu casa la estás construyendo, o sea, te están pidiendo lo mismo para construir tu casa donde estás ahora que la que te voy a construir yo. Entonces,
o los dos cumplimos o tenemos un problema. De hecho, puedes añadir una ventaja más a esa negociación que tenéis con el cliente o las primeras conversaciones. Y es que yo recuerdo que en los años 70, los años 80, que todavía hay multitud de construcciones en España, de viviendas, hay una enfermedad que tenían los edificios. Es decir, que los edificios también tenían enfermedades. No me acuerdo ahora el nombre. no me falla un acuerdo. poco la audiencia. Pero, no, pero es cierto que las viviendas tradicionales también tienen ciertos riesgos que Claro. en un primer momento los clientes no reparan. Claro, un edificio de 60 años que ya no pasa ninguna revisión. Pues sí, porque todos sabemos las revisiones que se suelen hacer, muy básicas. Entonces, en un edificio de 60 años que ya no pasas ninguna revisión y demás, al final tú si construyes en 2025 o 2024, estás construyendo a la última ley que hay. Claro. Es decir, a los mejores estudios que hay. Pues, por ejemplo, la tragedia que pasó con el edificio de Valencia, a partir de ahí Claro. se han cambiado muchas cosas. Claro. Entonces, eso igual, en la ley creo que fue en 2008, 2010, no me acuerdo bien, que se cambió, o sea, se actualizó, pues eso no estaba. Entonces, hasta que no pasa una tragedia... De hecho, ese edificio creo que es de aquella época más o menos. Justo el boom Fue de justo el Valencia empezó cambio, a exacto, construir. fue el cambio. Entonces, pues bueno, hombre, a mí me daría más seguridad hacerme una casa en 2025 que con la normativa de Ya, visto 1900. así tiene razón, al final es una casa que... Sí, es que al final si no, no lo harían, Claro. ¿sabes? O sea, al final son mejoras. Y tema, o sea, lo que has comentado de tema autosuficiente, o sea, por ejemplo, tú a esa casa le puedes poner tus placas solares, o sea, placas solares para que funcione. Es que por ley tienes que poner o aerotermia o placas solares. La gente normalmente pone placas solares por presupuesto, por el más económico. Te va a salir más económico a lo largo de los años y además creo que ahora te lo subvencionan. Entonces, Sí, creo que sí. te sale gratis. Ya. Igual te lo pagan de aquí a no sé, pero Lo de siempre. te sale gratis. Pero de primeras, por ejemplo, ¿cuál sería el valor añadido o la primera ventaja de este tipo de edificaciones? La propuesta económica, entiendo, ¿no? Propuesta económica y rapidez. Tú en construir una casa de 120 metros vas a tardar un año y pico, conmigo vas a tardar 4 meses. ¿Cuál es vuestro target público objetivo? Porque de primeras, por la propuesta económica que proporcionáis, sí que sería gente, la mayoría de este país, que especialmente en este contexto en el que vivimos, no tiene un poder adquisitivo el suficientemente grande para permitirse el lujo, porque ya estamos hablando de hoy en día un lujo, construirse una vivienda normal, por así decirlo, Claro, ¿no? a ver, no pueden permitirse un lujo, pero luego si te vas a comprar un piso hoy en día no voy muy lejos, no sé, en Moncada, ¿vale? Pues más o menos en Moncada. Pues, Pueblo de las afueras de Valencia, por sí, contextualizar. Moncada, vale, un piso de 80 metros estás en 270.000 euros. Ya. Sí, es que, o sea, lo que es calidad-precio, el precio por metro Claro. cuadrado realmente es muchísimo mayor. Claro. Pero estamos hablando de un piso. Claro. O sea, yo te ofrezco una vivienda unifamiliar, aislada. Es decir, que no es un pareado que estás pegado a un vecino. Pues no llegaría a 1.000 euros metro cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, construirme una casa de 180 metros Vale, tradicional, tengo yo la parcela y solo quiero la casa, vale. construírmela de ladrillo o construírmela de contenedor. Pues hace una idea, hoy en día cualquier empresa constructora que te construya menos de 1.700, 1.800 euros metro cuadrado de construcción tradicional, difícil que acabe la obra. Difícil que acabe la... O sea, Y nosotros vamos sobre 1.000 euros metro cuadrado. Te estás ahorrando casi 1.000 euros por metro cuadrado. o sea, es un Casi, 40-50% de ahorro. Por Yo metro creo cuadrado. que depende del proyecto, yo siempre digo un 40% para no pillarme los dedos, pero un 40% seguro. Entonces, al final, esa vivienda de 200 metros, que yo creo que ya es un chalet apañado, cualquiera de Sí, nosotros, claro, cualquiera de 200 nosotros ya metros, querría un claro, chalet de claro. 200 metros. 200 metros está muy ¿Por bien. cuánto saldría aproximadamente? Pues, a ver, cuanto más grande es la casa, más barata es. Mucha gente se cree que por más proporción. grande, en proporción al metro cuadrado, es más barato. No sé, así que calculándotelo a grosso modo, pues sobre 170.000 euros. Es que no me compras ni un piso en Valencia. Y háblame un poco sobre... Más o menos, no sé exactamente, pero más o menos rondaría ese precio. Háblanos un poco sobre esa cadena. 200 metros habéis dicho, ¿no? Vale. 170, ¿no? Sí, es una cifra así un poco pensar de cabeza y rápido, pero sí, más Entre o menos. 150 y 200. Sí, Ok. correcto. 200 metros, ¿cuántos contenedores serían? Son módulos de 30. Lo que pasa es que tienes que ir jugando con 30. Es que es según la forma que lo pongas. Claro. Le estamos ¿sabes? haciendo el El examen de dibujo, arquitectura sí, aquí. sí. o sea. Yo no soy arquitecto, pero bueno, podemos hablar, sí. Pero, bueno, imagínate 4 contenedores, qué sé claro, yo. por ejemplo, la vivienda que estamos ahora haciendo en Aldaya, que la vamos a empezar, son 175 metros y son 5
de 40 pies, que son 30 metros por módulo, y luego uno de 15. Entonces, eso ya es o sea, eso ya lo ves y dices, hostia. Claro. Una casa esto que ya la quieres tocho. para ti. Claro. Entonces, hay mucha gente. Ahora, en la Cañada hicimos una estructura de 180 metros, pero combinas contenedores de 12 y de 6. Entonces, no te puedo decir exactamente el número de contenedores que es si no me dices la forma de la casa. Vale. Claro, de 6 es porque lo partís por la mitad o porque hay Existe contenedores modelo de 6. que es medio tamaño. Exacto. Pues y luego de entonces- 3 también, pero de 3 no se usa. Entonces imaginamos, por ejemplo, una construcción de 3-4 contenedores, ¿vale? ¿Vale? 120 120 metros, 120 metros. una ¿vale? planta. Ya Qué me nivel, he hecho joder. la casa más pequeña. Tío, ya. Pero ¿cómo sería el proceso? Es decir, porque antes Óscar lo describía, fabricáis en vuestra fábrica, o sea, no, Vale. no tenéis distintos fabricantes o móviles, ¿no?, alrededor de España, sino en una fábrica, y transportáis esos Exacto. contenedores, esos 3-4 contenedores de los que hablábamos, al lugar. Imagínate que estamos hablando de un trayecto de gran distancia, pues por Vale. ejemplo una clienta en Coruña. Vale. Ese transporte sería 4 trailers, ¿no?, con esos 4 4 contenedores hasta allí. Sí, una grúa de descarga allí y una grúa de carga aquí. Es decir, cuando llegan los trailers tienes que llevar una grúa, según el peso de los contenedores, pues precio y tipo de grúa, y te descargan los contenedores. Claro. Haces montaje allí, se desplazan los operarios allí, hacen noche allí, o noche o semana, según el proyecto, y ellos se encargan de que se quede todo bien. Claro, me contabas que independientemente de si había algún problemilla transportando la carga, porque siempre hay algún, pues Sí. yo que sé, a lo mejor que truena o lo que sea, ¿sabes? Sí. Y siempre se desplaza independientemente de si haya o no algún problemilla con la Sí carga. o sí. Sí o sí. O sea, de hecho, o sea, yo no voy a llevar una casa que pase algo y ya llamo a mi seguro y ya te llamará mi seguro. Es decir, yo llevo dos operarios, en el momento lo arreglan, y si yo tengo que llamar al seguro, que gracias a Dios hasta el día de hoy nunca lo he llamado, pues ya le llamaré. Pero yo lo arreglo. Es decir, yo mi servicio te lo acabo. Claro. ¿Sabes? Y ya hemos hablado de dinero, háblanos de tiempo, que es la otra ventaja que nos has exacto. ofrecido. Yo te firmo ahora, mi casa de 200 metros. ¿Cuándo me la das? Vale, o sea, relación, te voy a intentar convencer un poco antes de comprarme la casa. El Ya tema estoy del- convencido. el Te la tema compro del ya. precio- el tema del precio muchas veces es tiempo. O sea, es decir, si yo tardo un año en construir una vivienda y tengo que mantener 8 operarios un año, Claro. si yo construyo en 4, me ahorro todo ese tiempo de más que me ahorro. Entonces, eso es dinero. O sea, hoy en día un operario cobra más que un arquitecto. Claro. Operarios míos. O sea, cobra más que un arquitecto, para mí merecido, pero cobra más que un arquitecto. Entonces, muchas veces dices, o sea, es que ¿por qué es más barato? Es más barato por el tiempo. Porque, Porque claro, los tardas materiales menos son los en mismos. mantener. Claro. Entonces, 6 meses de ahorro, 5 meses de ahorro, hostia, de 4 operarios hoy en día es mucho dinero. Sí. Me encanta porque has transportado tu filosofía a la práctica. Es decir, Sí, tú claro. antes decías, no, es que claro, en el mundo real, la gente de la construcción, los peones o la gente que está ahí con el martillo y el pico, Claro. no se valora suficiente. Claro. Pero Claro. hoy en día, con tu modelo de negocio, Claro. sí que los operarios cobran mucho más Sí, sí. por tiempo porque le das ese compromiso. Y Claro, esa- o sea, esa- muchas veces vienen arquitectos con camisa como voy yo, con tal, y pues siempre tiende a ver de menos al operario. Y pues no te equivoques, que el operario cobra más que tú, seguramente. Claro. ¿Sabes? Y probablemente sea más importante que tú. Sí, para mí sí. Claro. Sí, porque al Para mí final sí, porque es mi personal que yo elijo, que yo escojo y que yo cuido, y para mí sí. O sea, para mí lo más importante es mi equipo. Da igual, está sí, por delante de porque todo. al final también entiendo que no seréis un equipo gigante, o sea, sois una pyme y será mucha confianza y demás, y al final también es algo súper específico, o sea, esa gente son operarios de una cosa tan específica que yo imagino que no tardarás una semana en encontrar uno o dos Es de muy esos. difícil. Es muy complicado. difícil y por eso mismo no puedes tener mucha gente. Y los tienes que formar además. Los tienes no que te va formar a- y tienen que aprender, porque no es que es igual, pero no es igual, porque luego a la hora de construir es diferente. Entonces, cuesta mucho formar a un equipo bueno para que te haga una vivienda con contenedor. Muchísimo. Sí, eso es importante. O sea, eso también es algo que le da muchísimo valor a las empresas, el hecho de. Y más cuando son empresas de construir cosas, Claro. que al final necesitas personas. Claro. Vamos, mucho se tendría que automatizar todo ese proceso. muy difícil. Es Es muy imposible, complicado. es A lo imposible. mejor en 50 años lo tenemos. Puede ser. Pero por el momento es complicado. Sí, entonces, realmente esa gente tiene muchísimo valor. Siempre Claro. que le den las herramientas y tengan el marco de trabajo adecuado para realmente también ser lo eficientes que son en este momento. Pero es que cuando llegó el hormigón prefabricado a España, hace muchísimos años, vas más rápido, pero no dejas de tener gente. O sea, tú Claro. en una nave de hormigón prefabricado tienes 20 tíos trabajando. 40 tíos, depende del proyecto, pero no dejas de tener 40 personas trabajando. Durante menos tiempo, bien, pero tienes 40 operarios.
Vamos a cerrar. Es que me ha encantado y creo que vamos a seguir por ahí por el tema de la automatización porque creo que es súper interesante y podemos hablar de eso. ¿Cuánto tardas en darme la casa, tío? Pues, a ver, ¿cuántos metros? 200. 200 quiero el metros. chalet grande. 6 meses. 6 meses. Si la hago de ladrillo serían... Pues, hombre, depende luego también si consigues una planta, 2 plantas, pero bueno, el tratamiento hoy interior. en día el año no te lo quita nadie. O sea, de hecho, yo estoy entrando a las viviendas en una media de 2 o 3 meses antes de la fecha prevista. Hostia. Joder, no, eso Vale, lo que pasa es que sí que es verdad que muchas veces los ayuntamientos, que me ha pasado también, los ayuntamientos te retrasan mucho Claro, las licencias, licencias. Entonces, claro. yo hago la casa, yo en 3 meses puedo tener tu casa hecha. Pero a lo Entonces, mejor la los tengo. papeles y... Pero claro, hasta que no tenemos clara la parte del ayuntamiento o el ok del ayuntamiento, que es una cosa que estamos trabajando también para poder entregar antes, pues a mí también me corta la producción. Claro. Entonces, todo eso estamos trabajando para beneficio de las dos partes, tanto de la empresa como el cliente. Eso también me retrasa tiempo de entrega. O sea, es decir, no quiere decir que yo tarde un año en entregarte la vivienda, pero es que hasta que el ayuntamiento no te deja o no te da la licencia de obra que De se dice ponerla donde va a estar. más técnico, no puedo llevar la vivienda. Yo no puedo acabar. Sí, porque al final, a nivel legal, el hecho de poner la vivienda donde va a estar es lo que en ese momento tiene que estar todo claro a nivel de licencias. O sea, porque al final es como si hubieses construido. Tardas un día en construirla porque tardas un día en que la vivienda esté allí. Sí que es verdad que normalmente, si tú vas a construir una vivienda de ladrillo de 200 metros cuadrados, hasta que no tienes licencia no pueden empezar a construir. Cuando tú tienes la licencia, conmigo ya tienes la casa construida. Porque la estás construyendo en la Porque la fábrica. estoy construyendo Claro. Esa es tu ventaja de modelo digo. Pero creo que en este podcast está quedando demostrado que la burocracia es... La burocracia administrativa es la que realmente impide el desarrollo de las Y empresas. más en ese tema, tío. Que al Sí. final... Sí que es verdad que hay empresas privadas, empresas privadas legales, evidentemente, que te aceleran todo ese proceso. Sí. Claro. Te cuesta un dinero, evidentemente, Claro. pero te ahorras mucho tiempo.